los invito a todos a que agarren ese papel y lápiz y tomen nota porque la información que se va a compartir realmente es importante y quiero que ustedes la entiendan y tomen acción entonces con información. Mauro, para darle entonces inicio a este webinar, a este seminario, una de las preguntas frecuentes que me hacen es la parte de las responsabilidades tributarias que tiene el cliente extranjero al momento de comprar una propiedad aquí. Muchas veces hay esa desinformación y las personas dicen, ajá, compré la propiedad y ahora pues no tengo que hacer nada. ¿Tengo alguna responsabilidad fiscal? ¿Tengo que pagar algún impuesto? Cuéntanos un poco en esa parte, Mauro. Claro que la realidad es que esas responsabilidades fiscales que se presentan anualmente ante el Servicio de las Rentas Internas americano, en la mayoría de los casos surge al momento de percibir ingresos dentro de los Estados Unidos. Evidentemente, si la persona compra un inmueble a título personal para su uso personal, o de repente compra el inmueble a nivel de una LLC, en la mayoría de los casos, si el inmueble no está siendo arrendado, pues no existen responsabilidades fiscales con las que tiene que cumplir anualmente. Pero si la persona compra ese inmueble y comienza a arrendarlo a un tercero, entonces ahí es donde se comienzan a manifestar este tipo de responsabilidades fiscales anuales. Y les voy a estar explicando hoy cómo es el funcionamiento. ¿Cuál es la pantalla que ven, Neymar? ¿Esta que está acá o esta? Estamos viendo la pantalla con toda la parte de los números. Ah, perfecto. Esta que está acá. Sí. Esta. Perfecto. Entonces, muy bien. Esto es un tema sumamente amplio, ¿no? Y voy a tratar de resumirlo de la mejor manera posible. Igual, para las personas que tengan preguntas, vamos a atender las preguntas, perdón que te interrumpí, Mauro, al final, unos 15 minutos de respuestas para esas personas que han escrito en el chat. Todas las preguntas se hacen por medio del chat y se van respondiendo en orden, ¿ok? Perfecto. Asumiendo de que gran parte de la audiencia el día de hoy son personas que no se denominan como residentes fiscales americanos, el no residente fiscal solamente paga impuestos y declara algunas ganancias que genera dentro del territorio americano. Cuando se trata de las ganancias percibidas por el arrendamiento de un inmueble o la ganancia ocasional que se genera entre la diferencia del valor de compra y el valor de venta de un inmueble, el factor determinante para saber si el fisco americano puede tributar o no esas ganancias es dónde está físicamente localizado ese inmueble. Si el inmueble está dentro del territorio americano, se paga impuestos sobre las ganancias acá en los Estados Unidos, y si el inmueble está en otro país y la persona no es residente fiscal, no tributa acá en los Estados Unidos. Partiendo de ese punto y entendiendo en este ejemplo de que vamos a hablar de un inmueble que está localizado dentro de los Estados Unidos, vamos a estar explicando el día de hoy cómo se determina en breve un aproximado bastante cercano al impuesto sobre la renta que se tiene que pagar al momento de recibir estos ingresos por arrendamiento anualmente. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar un ejercicio en el cual un inversionista foráneo invierte $430,000 en un inmueble en los Estados Unidos, y ese inmueble se arrienda a un tercero, y el arrendamiento bruto anual, el total de rentas que recibe la persona o compañía en base a esa inversión, son $52,800, $4,400 mensuales. Ya sacando el gasto de administración, seguro del inmueble, pago de condominio mensual e impuesto por derecho de frente, queda una rentabilidad neta de $32,380, que cuando lo comparamos porcentualmente contra los $430,000 invertidos, está en el rango de un 7,5% en base a la inversión
el retorno, ¿cierto? Sin embargo, esta utilidad que está acá se denomina regularmente como la utilidad financiera, lo que le queda a la compañía o a la persona en el bolsillo antes de pagar el impuesto sobre la renta. Pero al fisco americano no se le reporta la utilidad financiera, sino que se le reporta la utilidad fiscal, el cálculo en base al cual se determina el impuesto sobre la renta que se tiene que pagar sobre esta ganancia es distinto. Y la diferencia principal entre la utilidad fiscal y la utilidad financiera se genera debido a que un inmueble residencial a fines impositivos se deprecia en línea recta a 27.5 años. Si es comercial, se deprecia a 39 años. Esto quiere decir que anualmente la persona o compañía va a tomar un gasto que es únicamente un gasto a fines impositivos, que va a hacer que pague impuestos en base a $16.700 y no a los $32.380 que realmente está ganando. Es así como funciona. Porque la realidad es que a fines financieros, en teoría, un inmueble no se deprecia porque tiene un mercado activo y un valor justo que va fluctuando según las variaciones en la oferta y en la demanda. El valor de ese inmueble puede subir, así como puede bajar, y eso va a depender realmente de la oferta y la demanda y cómo se esté moviendo el mercado en ese periodo de tiempo. Pero a fines impositivos, ese inmueble se reconoce al valor histórico en los libros y se deprecia en línea recta a 27.5 años. Entonces, teniendo esto en cuenta, el pago del impuesto sobre la renta se va a basar en esta utilidad fiscal. Que esa utilidad fiscal puede ser reducida incluso un poco más por aquellos gastos que se denominen o egresos que se denominen asociados a la actividad de negocio, que sean habituales en la actividad de negocio que se está llevando a cabo. O sea, en otras palabras, que otra persona o compañía que está llevando a cabo esta actividad de arrendamiento de inmuebles e inversiones inmobiliarias regularmente tengan que incurrir con ese tipo de gastos y que sea por un monto razonable. ¿Okay? Que regularmente, cuando hablamos de un inversionista foráneo, un gasto que es bastante común y que cumple con estas características son los gastos de viaje, ¿no? Si la persona puede asociar ese gasto de viaje, es un monto razonable, digamos que no se queda en el Four Seasons, en la suite presidencial, a $30.000 la noche, por una inversión o un capital neto de $430.000. Y es habitual que regularmente, es habitual para un inversionista foráneo viajar a los Estados Unidos a revisar sus inversiones, a reunirse con abogados, a reunirse con un contador. Entonces, en ese caso, pues esta utilidad fiscal es reducida incluso un poco más. Sin embargo, para este ejemplo, pues vamos a mantenernos en esta utilidad de los $16.743 para simplificar. Y esta utilidad fiscal, pues, va a ser la misma si se invierta a nivel personal, a nivel de una LLC o a nivel corporativo. Es el mismo número. No es que invertir a través de una compañía otorga a la persona reconocer deducciones adicionales y este tipo de cosas. La utilidad fiscal va a ser exactamente la misma y el criterio que se utiliza para reconocer un gasto es el mismo bajo las tres figuras. Ok, entonces ya por lo menos por ahí descartamos entonces uno de los mitos que es, bueno, si lo hago por medio de una compañía, entonces puedo deducir más gastos, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas piensan. Entonces, si esto no es como que dice la razón principal, ¿cómo entonces para esa persona extranjera, cómo es lo más recomendable entonces, cómo estructurar esa inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos siendo extranjero? ¿Cuál sería la parte más recomendable? Si realmente en esta parte no hay tanta, o sea, no hay diferencia, ¿cómo lo puedes recomendar tú, Mauro? Ok, perfecto. Las opciones
más comunes cuando se habla de un inversionista foráneo son invertir a nivel personal, a nivel de una LLC doméstica o a nivel de una corporación doméstica. Ese es el común denominador cuando hablamos de esto y vamos a cubrir cada uno de esos puntos en breve el día de hoy, ¿no? Cuando se invierte a nivel personal, o sea que el individuo es dueño del inmueble y firma su contrato de arrendamiento, el inquilino con la persona como tal. A nivel personal, una utilidad de $16.750 tributa en base a la tabla de impuestos progresiva que aplica a las personas en los Estados Unidos, en la cual los primeros $10.000 de ganancia los tasan a un 10%. Cada dólar que exceda esos 10.000, pero no pase de los $41.000 al 12%, y así sucesivamente hasta llegar al máximo del 37% sobre las ganancias que excedan los $524.000 de ganancia. Entonces, en este ejemplo, los primeros $10.000 los tasan al 10% y los siguientes 6, que es el restante para llegar a los 16.000, pero que no excede los 30, lo tasan a un 12%, es escalonado. Entonces, en este ejemplo, a nivel personal, tenemos una tasa efectiva en base a la ganancia fiscal de un 10.81%, que esa tasa va a variar según el nivel de ingresos que cada una de estas personas experimente. Puede ser un 10 el mínimo o puede llegar a ser un 37 si es que las ganancias exceden los $523.000. Que sacando la depreciación y los gastos es muy difícil que una actividad pasiva inmobiliaria solo por sí exceda este monto, ¿cierto? Entonces esto es a nivel personal. Ahora, entrando a las compañías, tenemos las LLC y las corporaciones, que acá vamos a hablar del primer beneficio de invertir a través de una compañía, que tanto la LLC como la corporación, ambas dos ofrecen un beneficio en común que se conoce como el beneficio de la responsabilidad limitada. Esto lo que quiere decir es que a la hora de alguna demanda que exista en contra de la compañía, el alcance de esa demanda está limitado al capital neto o a los activos de esa compañía como tal. Si el inmueble está a nivel personal, la demanda va en contra de la persona y todos los activos que esa persona pueda tener. O sea que el alcance de la demanda es mucho más amplio cuando el inmueble está a nivel personal que cuando está a nivel de una compañía, porque la compañía bloquea esa responsabilidad a terceros. Digamos que a un inquilino se le cae el techo en la cabeza, el inquilino sufre daños y demanda porque quiere recuperar los daños que experimentó durante el año, durante esa pérdida, ese incidente. Si el inmueble está a nivel personal, el inquilino pues va a ir en contra de la persona, y si la persona no solamente tiene este inmueble de $430.000, sino que tiene $5 millones en patrimonio, pues el inquilino tiene mucho más campo para recuperar sus daños que si, por ejemplo, está a nivel de una corporación o a nivel de una LLC. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero para poner en contexto, porque muchas veces las personas dicen, no, pero ¿cómo así que las demandas? Y realmente no saben o desconocen que la parte de las demandas aquí es sumamente común. Es muy, o sea, como aquí le llaman como el país de las demandas, por todo te demandan. Y entonces por eso es bueno protegerse siempre contra esas personas que andan pensando siempre en demandar. es así, Neymar, y todo realmente, a la final, esto termina siendo determinado sobre el apetito de riesgo de cada inversionista. Porque el tener una compañía reduce los riesgos, pero evidentemente tiene un costo adicional de mantener anualmente. Si la persona está dispuesta a correr ese riesgo, pues invierte a nivel personal, se ahorra más anualmente o tiene un mejor rendimiento, por decir así, pero está expuesto a un mayor riesgo. Si la persona es más conservadora, pues toma la determinación de invertir a través de la compañía, paga un poco más año a año, pero tiene una mejor protección. Ese es uno de los beneficios de invertir a través de una compañía, ¿no? Ahora, continuando con esto, y no voy a entrar mucho en detalle, la LLC a fines legales siempre va a ser una compañía de responsabilidad limitada.
Sin embargo, a nivel impositivo no existe una figura que tribute como una LLC. No existe. Si alguien me dice que tiene una LLC, a mí realmente no me está diciendo nada, porque yo necesito saber cómo esa LLC está estructurada fiscalmente. Una LLC con un solo miembro automáticamente se denomina como una entidad transparente. La compañía es transparente a fines impositivos y el impuesto sobre la renta se declara exactamente de la misma manera en la que se declara a nivel personal. Todas las ganancias o pérdidas de esa compañía se reportan en la declaración de impuestos personal de ese único miembro. La compañía no tributa. Una LLC con 2 o más miembros automáticamente se denomina como un partnership, que el partnership sí presenta una declaración de impuestos año a año de carácter informativo, pero las ganancias o pérdidas de esa compañía fluyen a la declaración de impuestos personal de cada uno de los socios según su porcentaje de participación. O sea que si la compañía tiene 2 socios al 50% cada uno y tiene una ganancia fiscal de $16,750, cada socio va a declarar la mitad de esas ganancias y la va a incluir en su declaración de impuestos personal. Al incluirla, se determina el impuesto sobre la renta y ese impuesto sobre la renta multiplicado por los 2 socios nos da la carga fiscal total, que en este caso es un 10% y fíjense que es un poquito menor que el impuesto sobre la renta cuando se habla de una invertir a nivel personal o una LLC unipersonal, porque diversificar las ganancias tiene ciertos beneficios y, por ejemplo, no es lo mismo que una persona gane $50,000, paga en este caso un 13.5, a que 2 personas ganen $25,000 cada una. Porque debido a que la tasa impositiva a nivel personal se basa en un margen progresivo, esta tabla se resetea por persona y pues se puede gozar de los porcentajes más bajos a medida de que se cuenta con o se diversifica la ganancia más. ¿Ok? Esa es la LLC. Bastante resumido, ¿no? Sí, sé que Ahora es bien, súper amplio, pero bueno, hay que resumirlo. Ya para las personas que obviamente quieran una asesoría ya pues personal, una asesoría individual, pues ya obviamente Mauro se sentaría con cada uno de ustedes a evaluar la situación eh, independientemente, porque es que muchas veces las personas quieren hacer lo que el amigo, lo que el primo, lo que le dijeron sin ningún tipo de asesoría profesional. Entonces, sí, por eso es importante que esto lo tomen como una información general, no en todos los casos, pues va a aplicar para todo el mundo y siempre es importante reunirse con el especialista para que discutan sobre cada caso, ¿no, Mauro? es así. Es así, o sea, son muchísimas variables, ¿no? Y es una decisión bastante importante que tomar, que las opciones son bastante limitadas, pero un error puede ser bien costoso, ¿no? Y entonces es como cuando uno tiene un cuadro de un pintor famoso, este, y quiere colgarlo en la pared y pues hay que tomar la determinación de dónde montar ese clavo, que montar un clavo es fácil, lo que es difícil es saber en dónde ese clavo va a sostener la pintura de la manera correcta para que no se caiga y se dañe. Este, a mí me gusta esa analogía. Muy bien, Ahora entendido. bien, entrando a las corporaciones, la corporación es una entidad fiscal completamente separada de sus accionistas. La compañía paga sus propios o tiene la responsabilidad de pagar el impuesto sobre sus propias ganancias y luego cuando esa corporación distribuye a sus accionistas, el accionista es responsable de pagar un segundo nivel de impuestos sobre esa distribución que se origina sobre las ganancias acumuladas de la compañía, o sea, las ganancias de los años anteriores. Ese segundo nivel de impuestos que se paga a nivel personal se conoce comúnmente como un dividendo. El término dividendo es asociado únicamente a las entidades que tributan como corporaciones. Entonces, la corporación o en la corporación se paga impuestos 2 veces. La primera vez cuando la corporación gana ya paga sus impuestos y luego cuando esa corporación distribuye, el accionista paga un segundo nivel de impuesto en forma de dividendo. Que en la LLC
bien sea como entidad transparente o como partnership o a nivel personal, solamente se paga un nivel de impuestos. A nivel personal, se distribuyan o no las ganancias. Luego, cuando se distribuyen las ganancias, no se paga un nivel adicional de impuestos. En casos muy limitados, se tiene que pagar sobre el exceso de distribución. Pero la corporación paga impuestos 2 veces. Ahora bien, el impuesto sobre la renta a nivel corporativo se calcula a un 21% sobre la utilidad fiscal, y ese 21% es el impuesto sobre la renta a nivel federal. Ese es el impuesto que paga la compañía. $16.700 por el 21% son $3.500 de impuestos, que luego, cuando la compañía decide distribuir, si esa compañía ganó 16.700 y pagó $3.500 de impuestos, le quedan $13.200 para distribuir en sus ganancias acumuladas. Cuando se distribuyen esas ganancias y el accionista tiene que pagar el segundo nivel de impuestos, la tasa, la tasa impositiva para un accionista foráneo sobre los dividendos es un porcentaje fijo del 30%, que esta tasa puede ser reducida si la persona es ciudadana o residente fiscal de algún país con el que exista tratado fiscal con los Estados Unidos, como por ejemplo México, que la reducen al 15%. Pero de Centro y Suramérica, solamente hay 2 países con tratado fiscal con los Estados Unidos. Uno es México y sorprendentemente el otro es Venezuela. Entonces, Imagínate. es así. Entonces, fíjense que cuando la compañía gana, ya paga un 21%, y ya cuando calculamos el impuesto sobre la distribución de dividendos más el impuesto sobre la renta, es un 44.70%. Que la corporación también paga impuestos en Florida, pero no voy a entrar tanto a detalle. Entonces, en resumidas cuentas, regularmente tiende a ser más económico para una persona foránea que no genera ganancias de otras fuentes en los Estados Unidos tributar a nivel personal cuando se compara con el impuesto que se paga a nivel corporativo. Fíjense que acá, en base a la utilidad financiera, estamos hablando de un del 5 al 6% a nivel personal o de una LLC, y a nivel corporativo 10.28%, ya calculando con el impuesto sobre dividendos un 23.11%. Ok, la diferencia es bastante grande, ¿no? Entre la parte de corporativa o comparándolo con una LLC o a título personal, ¿no? Sí, sí, no, es significativa de verdad la diferencia. Y es principalmente porque una persona foránea, como no genera otros ingresos en los Estados Unidos, pues paga impuestos sumamente bajos sobre los primeros, digamos, $86.000 de ganancia, y no tiene todo ese tema de pagar el impuesto sobre dividendos. Pero acá también hay que meter en la ecuación la posibilidad de que esa persona tenga que reportar en su país de residencia fiscal las ganancias que generan en los Estados Unidos, y eso empieza a nivelar un poco la escala, que ya son temas un poquito más complejos. Pero sí, en términos de qué tengo que hacer y qué tengo que pagar anualmente para cumplir con el fisco americano, bueno, el impuesto sobre la renta va a depender del tipo de estructura bajo la cual se decida registrar la inversión, y las responsabilidades fiscales si el inmueble está percibiendo ingresos por arrendamiento bajo todas estas estructuras, a nivel personal, LLC, corporación y llámese partnership, entidad transparente o corporación C. Hay que presentar la declaración de impuestos sobre la renta anualmente para reportar la ganancia o pérdida que se experimenta durante el año. Ok, perfecto. Y obviamente esa ganancia o pérdida normalmente, o sea, porque siempre he escuchado, tú corrígeme si estoy mal, que bueno, cuando la persona tiene diferentes ganancias, pero al momento de reportarlo, al momento de impositivo, pues bueno, esas ganancias se reducen para pagar la menor cantidad de impuestos, digámoslo de esa manera, al momento de deducir todos los gastos, ¿no?
Sí, Neymar, y eso es precisamente por esto. Ujú. ¿Entiendes? Fíjate que acá hay una disparidad entre lo que realmente se está ganando en el negocio y lo que se le está reportando al tío Sam. A nivel Que fiscal. digamos que, digamos que acá, por ejemplo, este caso hipotético, la persona viajó a los Estados Unidos para revisar sus inversiones, reunirse con Neymar porque Neymar le está planteando un nuevo proyecto, reunirse con el contador para manejar los temas asociados a la compañía y se gasta en gastos de viaje, digamos, $2.500. Fíjate que vas a pagar impuestos en base a 14.200 cuando realmente está ganando 32.400 dólares. Perfecto. Muy claro eso, Mauro. Y la parte entonces de qué otros beneficios entonces para los extranjeros tendrían, o sea, ¿cuál sería entonces la gran diferencia para el extranjero invertir a través de una LLC? Por ejemplo, hablemos de una LLC que se parece un poco más a la parte personal al momento de pagar los impuestos. Son como las dos maneras de comparar. Si lo vemos, ok, ya entendemos que la parte de la LLC de repente me da un cubrimiento como liability company, que de repente si algo pasa, pues estoy cubierta por medio de esa compañía y obviamente si me demandan, demandan a la compañía y no me demandan a mí a título personal y no pongo a riesgo mi patrimonio. ¿Qué otro beneficio tendría la persona extranjera si estructura su inversión inmobiliaria a través de una LLC, que por lo que entiendo, la partnership, o sea, de dos o más socios sería como la ideal en el sentido de en cuestión de pago de impuestos y al momento de cubrimiento al mismo tiempo, ¿no? Sí, es así, Neymar. Y para responderte esa pregunta, pues tengo que explicar lo que pasa al momento de vender el inmueble. Hasta Ok. los momentos hemos conversado sobre las ganancias pasivas, mientras que se arrienda el inmueble y al momento de vender el inmueble eso tiene un trato un poco distinto. Digamos en este caso hipotético que se compró un inmueble en $430.000 y se hace muy buena inversión y digamos que se vende en $580.000, Dios quiera, ¿verdad? Si a la persona le costó, a persona o compañía le costó 430 y se vende en 580, tenemos una ganancia de $150.000 sobre esta venta. Esta ganancia de $150.000 se denomina como una ganancia capital, una ganancia ocasional y tiene un trato distinto. Acá, al momento de la venta, entra en juego nuevamente la depreciación y el tío Sam nos dice, bueno, mira, Neymar, ¿tú te acuerdas ese gasto de depreciación que yo te permití tomar año a año, que hizo que me pagaras impuestos en base a $16.700 cuando tu ganancia realmente era 32.400? Sí, tío Sam, yo me acuerdo, le dice Neymar. Ese gasto de depreciación no es un regalo, eso es un beneficio mientras que se está rentando el inmueble, que al momento de vender ese inmueble juega en contra y baja la base de adquisición para reconocer una mayor ganancia al momento de la venta. O sea que la depreciación no es un regalo, es un beneficio mientras que se renta que cuando se vende el inmueble nos perjudica. Ahora bien, ¿a dónde voy con esto? Al momento de vender el inmueble, digamos que este inmueble se vende por $580.000, eh, existe una regulación que se conoce como FIRPTA, Foreign Investment in Real Property Tax Act, que es bastante relevante para muchas de las personas en la audiencia el día de hoy, porque es una responsabilidad que el gobierno le asigna al comprador de un inmueble cuando el vendedor de ese inmueble se denomina como una persona no residente fiscal o una compañía foránea. El gobierno le exige al comprador de ese inmueble que si el vendedor no es residente fiscal, le retenga un 15% en base al valor bruto de la venta. Esa retención es bastante conocida y regularmente se le conoce como FIRPTA, Foreign Investment in Real Property Tax Act. Entonces, en este caso Y hipotético, el tema es tan extenso que hicimos otro webinar hablando solamente del FERTAP. Ya para las personas que quieren saber mucho más de eso, pues obviamente también les puedo compartir la grabación de ese webinar que hicimos, que estuvo también súper, súper bueno. exacto. Y menos mal que me dijiste eso porque me ahorraste un poquito de saliva. Entonces, nada,
Si quieren saber qué es FERPTA, véanse el otro webinar, está bastante bien detallado. El caso es que la retención de FERPTA aplica sobre algunos casos y sobre algunos tipos de estructuras y sobre otros tipos de estructuras no. Entonces, evidentemente, si se invierte a nivel personal y esa persona no es residente fiscal americana, cuando venda el inmueble, le van a retener FERPTA. Si se invierte a nivel de una corporación doméstica, por más de que los accionistas no sean residentes fiscales americanos, como la corporación tiene presencia fiscal, no aplica esa retención de FERPTA, que regularmente se demora un año, año y medio en que devuelvan ese dinero. Es un proceso tedioso. Si se invierte a través de una LLC, la respuesta sobre si aplica o no aplica la retención de FERPTA va a depender realmente de cómo esa LLC está estructurada a nivel impositivo. Una LLC unipersonal, si no toma la elección especial de tributar como una corporación, está sujeta a la retención de FERPTA. Y esto es un error común. Esto es un error común. Que la persona piensa que al invertir a través de una LLC no está sujeta a la retención de FERPTA porque es una compañía americana, pero resulta que esa compañía americana es transparente a fines impositivos. ¿Ok? Ahora bien, una LLC multipersonal, un multi-member LLC, por más de que los miembros no sean residentes fiscales americanos, no está sujeta a la retención de FERPTA. Entonces, el común denominador, me atrevería a decir que un 75% de las personas deciden estructurar su inversión bajo esta estructura, es la LLC que tribute como un partnership. ¿Por qué? Porque se tributa a nivel personal, que es un impuesto sobre la renta más bajo que el impuesto a nivel corporativo. Uno, se tiene el beneficio de la responsabilidad limitada, el cual no se goza a nivel personal. No aplica la retención de FERPTA al momento de la venta. ¿Ok? Y otro tema del que no hemos hablado es que al momento de transferir esa participación a algún familiar que se decida cambiar la titularidad en esa compañía, es mucho más fácil transferir participación en una compañía de lo que puede ser transferir el título de un inmueble como tal, que eso hay que seguir un procedimiento, registrar el traspaso en los registros públicos, y es un proceso mucho más complejo de lo que puede ser traspasar la participación en un activo intangible, como puede ser la participación en una LLC. Eso también aplicaría, por ejemplo, para esa parte de que si una persona pues fallece, ¿no? Que era miembro de la LLC, también sería como beneficioso en ese sentido de que de repente un miembro o sea, por ejemplo, dos personas o tres personas estén y uno de ellos fallece, pues ya obviamente los otros dos socios estarían tomando su lugar, por decirlo así. A diferencia si inviertan en título personal y la persona fallece, pues ya estamos hablando de un proceso sucesorial que termina siendo súper engorroso aquí en los Estados Unidos, ¿no? El tema es delicado, Neymar, y aquí estamos siendo grabados este, No se puede explicar tanto. yo prefiero que las personas estén bien informadas, ¿no? Sí. Y hay un consenso general de que cuando se invierte a través de una LLC no aplica el impuesto por sucesión al momento de la muerte de alguno de los dueños de esta compañía. Y para desmentir ese mito, la realidad es que en la mayoría de los casos sí aplica el impuesto por sucesión. ¿Entiendes? Entonces, lo que es transferir esa participación antes de la muerte, eso para que sea válido frente a una corte, tiene que haberse transferido esa participación por un periodo superior a 3 años antes de la muerte. Hay un lapso reglamentario, este, o sea que no se puede morir uno espontáneamente, tiene que
estar preparado para la muerte y tiene que haber pasado 3 años. Y ya para bloquear el impuesto por sucesión son figuras más complejas que Ok. pues, requieren una explicación más avanzada y personalizada de la que nosotros podemos haber dado el día de hoy. Perfecto, Mauro. Sí, es que exacto, el tiempo ahorita obviamente está limitado, pero como conversaba hace rato, ya para las personas que estén más interesadas en hacer ya una cita contigo, pues es lo más recomendable para poder abarcar con más detalle, ¿no? Cada uno de los temas que la persona obviamente esté interesado en saber, en conocer. Sí, es así, es así. Entonces, Eh, ajá. ¿Algún otro tema que Sí, quieras, que quieras tocar? la parte de, ya que estábamos hablando entonces de obviamente ese tipo de beneficios que tiene la parte de la LLC como un partnership o una corporación, en dado caso que la persona escoja alguna de este tipo de estructura para hacer su inversión, ¿cuáles serían los costos de ese tipo de creación de empresas? Si la compañía, y ojo, te voy a comentar de los costos de nosotros, que somos una firma CPA. eh, Eso no quiere decir que todo el mundo cobre lo mismo. Yo voy a conversar hoy sobre los costos que nosotros manejamos. El registro de la compañía, si es dentro de Florida, nosotros lo hacemos por $750 y eso incluye el registro en el estado, la explicación y lo que puede ser informar al cliente para que tome una decisión educada sobre el tipo de estructura bajo la cual decide estructurar su inversión, un acuerdo operacional estandarizado. Como contadores nosotros no podemos ofrecer servicios legales y el acuerdo operacional es un documento legal que un contador no puede hacer, pero contamos con ciertos formatos que sí podemos completar en nombre del cliente. Y pues estos formatos han sido eh, analizados y han sido corroborados con otros eh, asesores legales con los que tenemos alianzas estratégicas. Y la solicitud del número de registro fiscal de la compañía, que se conoce como un EIN, el Employer Identification Number. Si la persona tiene número de seguro social, alguno de los integrantes de la compañía, el registro de la compañía se puede demorar aproximadamente 2 semanas, es relativamente rápido, pero si no se tiene número de seguro social, la aplicación del EIN hay que enviarla por fax o por correo regular y el IRS antes del coronavirus se estaba demorando un mes en procesar esta solicitud, pero luego del coronavirus, pues se está demorando aproximadamente 2 meses. O sea que si no tiene número de seguro social, el registro de la compañía se demora de 2 meses y medio a 3 meses. ¿Ok? Perfecto. Eso es una pregunta común, ¿ok? Eso de, ok, la parte de los costos, ¿cuánto cuesta? Y al mismo tiempo, en cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora ese tipo de proceso? Porque siempre es importante tomar ese tipo de acción antes de la compra de la propiedad. O sea, ya cuando, por ejemplo, ustedes deciden entrar en contrato con una propiedad, pues ya los tiempos son muy justos para hacer todo ese proceso. Ya si quieren comprar de repente una propiedad que ya pues está en construcción, que está en planos, pues ya los tiempos obviamente cambian. Pero si ya quieren comprar una propiedad que ya está construida, pues realmente hay que hacer las cosas con tiempo para hacerlas bien, ¿no, Mauro? Sí, 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 es así. Y bueno, literal que siempre tenemos clientes que llegan unas 2 semanas antes del cierre corriendo porque no tienen la compañía registrada, terminan comprando el inmueble sin haber aperturado la cuenta bancaria de la compañía, no capitalizan la compañía, sino que el dinero sale directamente de la cuenta bancaria personal. Pues, y ese desorden se presta mucho para cometer errores, ¿no? Y ese trabajar en apuro. Entonces, si la persona está contemplando la posibilidad de invertir y tomó una decisión, es importante que se anticipe a todo esto y pues registre la compañía eh, al iniciar el proceso de búsqueda del inmueble ¿sabes? Cuando se toma la decisión de invertir para que ya todo esté preparado al momento del cierre y
que se haga todo de la manera correcta. Perfecto. Entonces terminamos con lo de los costos. Sí, bueno. O sea, ¿hay algunos otros costos que mencionar o ya serían... Sí, cuando se invierte a través de una compañía, y ojo, es importante destacar esto, ¿no? Porque quizás una persona en Sudamérica no es tan marcada la diferencia como acá en los Estados Unidos, pero acá en los Estados Unidos sí existe una jerarquía dentro de la profesión de preparadores de impuestos, que empieza desde un abogado fiscalista, siendo el profesional más preparado para cumplir con este tipo de responsabilidades, que estamos hablando de 8 años de preparación. Seguido por un CPA, que son 7 años aproximadamente. A mí me tomó un poquito más. Siguen los Enrolled Agents, que son como un año de preparación. Pero por preparadores registrados es como una semana. Preparadores no registrados, que es 0, ¿cierto? Nosotros, yo, Mauro Scatolini y CNM CPA, que es mi compañía, está en esta escala. Si comparan nuestros precios con un enrolled agent, le va a parecer costoso, y si lo comparan con un abogado fiscalista, le va a parecer económico. Pues, y la realidad es que eso está bastante marcado acá en los Estados Unidos, y nosotros como CPA, contadores públicos certificados, Certified Public Accountant, estamos sujetos a un estándar de conocimiento y profesionalismo superior al que puede estar sujeto un enrolled agent. Que ojo, yo conozco muchos enrolled agents que son muy buenos en su trabajo, ¿verdad? Pero por lo general trabajar con un CPA es una apuesta más segura de lo que puede ser trabajar con alguno de los profesionales que estén un poquito por debajo en la escala. en la escalera. Exacto. Perfecto. Y es muy importante que has aclarado eso, Mauro, ya que las personas empiezan a comparar gastos, ¿no? Y a veces por ahorrarse un poco en la parte de la estructura o la apertura de la compañía, terminan pagando mucho después por no tomar la decisión correcta y por no tomar la asesoría correspondiente. Y eso pues obviamente aplica para todos en la parte de carreras, ¿no? De todas las carreras que tenemos. En la parte de documentos, ¿no? ¿Qué se necesita entonces para abrir una LLC o una corporación? ¿Cuáles son esos requisitos, Mauro, que tú necesitarías de las personas? Sí, la apertura de la compañía es relativamente simple y se puede hacer de manera remota. La persona puede estar en su país y registrar la compañía. Hace falta copia de pasaporte vigente de todos los socios de la compañía. 3 posibles nombres para esta compañía por orden de preferencia, porque quizás el nombre de esa compañía puede estar tomado y entonces hace falta otras opciones. Dirección de domicilio para esa compañía, que en muchos casos es nuestra compañía. Nosotros brindamos ese servicio y está incluido en el precio del registro. Y porcentajes de participación y voto sobre la toma de decisiones de cada uno de los socios o integrantes de esta nueva compañía. El registro de la compañía, todo se puede hacer remoto, como lo comenté anteriormente. Lo que sí no se puede hacer de manera remota es aperturar la cuenta bancaria para esa compañía. Los bancos están sumamente estrictos y exigentes sobre este tema. Los entes regulatorios pues están presionando bastante, y para abrir la cuenta de la compañía, por lo general, como un mínimo, el manager de esa compañía debe de estar presente físicamente en la sucursal bancaria. Y el tener una cuenta bancaria operativa para la compañía es
es recomendable. No solo que es recomendable, no es obligatorio, pero el no hacerlo no tiene sentido. No tiene sentido porque se empieza a transparentar la separación entre la compañía y sus dueños, y al transparentarse esa separación se corre un riesgo de perder uno de los grandes beneficios de invertir a través de una compañía, que es el beneficio de la responsabilidad limitada. Perfecto. Bueno, buenísimo, Mauro. O sea, creo que quedó todo claro el día de hoy. Pues eran nada más que todas las preguntas que normalmente me hacen, ¿no? ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son esos costos asociados? La parte de qué se necesita como requerimiento y obviamente también el tiempo que toma. Y creo que, pues nada, respondiste todas las preguntas muy, muy bien. Muchísimas gracias, Mauro, como siempre, por estar disponible y por todo el conocimiento. Tengo algunas preguntas por aquí en el chat. Es importante también que mencionaste, ¿no? Pero para recalcar que el hacer la contabilidad, pues todos los años es importante para que paguen, obviamente, lo que serían los impuestos. Hay muchas personas que me han contactado que son extranjeros, que tienen propiedades aquí y no sabían que tenían que pagar impuestos o que tenían que hacerle contabilidad a esa compañía, que tenían que hacer una renovación de esa compañía. Entonces, ese trabajo pues lo hace Mauro, el estar pendiente a nivel impositivo de esa parte de su inversión, ¿no? Para hacer las cosas bien. El señor José Andrade, ¿cómo está, señor José? Por aquí, como siempre, saludando. A ver, tenemos una pregunta. Si comprar una propiedad en Florida a nombre de una LLC, ¿debes contratar los servicios contables de manera mensual o suficiente con la declaración anual, Mauro? Muy buena pregunta. Estas contabilidades en las que la compañía únicamente tiene un inmueble a nivel pasivo para percibir ingresos por arrendamiento, no es necesario que se procese la contabilidad con una frecuencia superior a un año. El costo de nuestro servicio, evidentemente, está asociado, hay una proporción directa a la frecuencia con la que se procesan los estados financieros, porque lo que es solicitar la información, aclarar preguntas, clasificar transacciones y estas cosas, a medida de que existe una mayor frecuencia, pues el tiempo requerido para poder completar el trabajo de la manera correcta es superior. Entonces, por lo general, estos clientes que tienen inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, solamente se procesa la contabilidad una vez al año, y en respuesta a su pregunta, a menos de que la compañía eh, tenga, no sé, mucho movimiento, 20 inmuebles y sea una contabilidad mucho más compleja, pues no es necesario llevar la contabilidad con una frecuencia superior a un año. Un año es más que suficiente. Perfecto, por aquí tenemos la pregunta que, bueno, la tocamos por encimita, pero también están aquí preguntando qué sucede si fallece el propietario. No sé si quieres tocar ese tema o ya Ese lo es un tema, Neymar, que yo creo que vamos a tocarlo en otra conferencia porque, ¿verdad? ¿sabes? Sería irresponsable de mi parte tocarlo tan brevemente. Uh-huh. Y aparte me expone a ciertos riesgos legales por tratar de resumir demasiado, que prefiero no tocarlo el día de hoy, sino en otra llamada tocamos ese tema netamente, porque es bastante interesante y es súper complejo, pero sí. Gracias, gracias por estar disponible y bueno, ya te estás comprometiendo aquí delante de todas las personas que me vas a acompañar en otro webinar. Tú sabes que cuentas con nuestro apoyo y con mucho gusto. A mí el tema me apasiona, me gusta muchísimo y cuando existe una audiencia que le interesa pues lo que nosotros hacemos, yo encantado de la vida, y a la mejor disposición de Gracias, compartir. Mauro. Aquí tenemos una pregunta del señor Juan Lozano. Si compramos como cónyuges, es decir, esposo y esposa, ¿se considera como una persona individual o de varias personas para una LLC? Son, es varias personas para una LLC y esa pregunta es muy buena y quizás voy a dar demasiada información y voy a confundir a algunas de las personas que están acá hoy. Pero si, por ejemplo, se registra una LLC multipersonal y los dos socios, los dos miembros de esa LLC están casados, ¿verdad?
si las dos personas están casadas y son residentes fiscales americanos y declaran en conjunto, la LLC tributa como una entidad transparente. Pero para declarar en conjunto, obligatoriamente, ambos dos tienen que ser residentes fiscales americanos. Cuando la persona no es residente fiscal, no puede declarar en conjunto, es prohibido. Entonces, si los socios o los miembros de esa LLC son residentes fiscales americanos, esa LLC posiblemente se considere como una entidad transparente. Si no son residentes fiscales americanos, esa LLC con toda certeza es un partnership porque no pueden declarar en conjunto. Ok. Aquí hay una pregunta que, bueno, nos habían hecho, pero se la respondimos a la señora Juana Ramírez, que era cuáles eran las ventajas y desventajas de tributar como participación y no como corporación. Me imagino que como persona personal o como corporación. Y dice, si se tributa como participación, ¿no? Se dice, si se tributa como participación, se debe pagar doble impuesto, impuesto en USA e impuesto en país de residencia. Me imagino que se Esta refiere. es una pregunta muy válida y eso va a depender de las reglas del país en que la persona sea residente fiscal. Y eso es algo que tiene que consultar con su asesor fiscal en su país de residencia, porque las reglas en cada país son distintas. Por ejemplo, si comparamos Argentina con Uruguay, Argentina sigue un criterio similar al de los Estados Unidos en el que tasan las rentas que el residente fiscal argentino genera a nivel mundial. En cambio, en Uruguay es distinto y solamente tasan las ganancias territoriales dentro de Uruguay cuando se trata de las personas residentes fiscales. Y de repente, si en esta llamada o en esta audiencia hay un asesor fiscal uruguayo, pues corríjame si estoy equivocado. Esta es información que he corroborado con colegas eh, eh, fiscalistas en Uruguay y se las comparto como una anécdota porque yo realmente no soy experto en el tema impositivo en otros países más que en los Estados Unidos. Pero esa es una pregunta bastante válida porque de nada sirve pagar en los Estados Unidos un 10% de impuesto a nivel personal si cuando declaran impuestos en su país de residencia fiscal tienen que pagar un total de un 30% y por más de que les reconozcan el crédito fiscal sobre los impuestos que pagan en los Estados Unidos, en su país tienen que pagar la diferencia, termina pagando un 30%. Empieza a hacer un poquito más de sentido la corporación. Perfecto. El señor Juan Lozano pregunta, ¿en qué fecha se hace la declaración de rentas en USA? Ok, si tiene papel y lápiz, en este momento, pues ténganlo a mano porque varía según el tipo de estructura, ¿no? A nivel personal, cuando se habla de una persona no residente fiscal, la fecha original es en junio 15 y la fecha extendida es diciembre 15. A nivel de un partnership, la fecha original es marzo 15, fecha extendida es septiembre 15. A nivel de una corporación C, la fecha original es abril 15, fecha extendida octubre 15. Partnership, y esas son todas de las que hablamos hoy. La otra pregunta que el señor Juan hace, ¿qué pasa si uno se olvida y lo hace tardíamente? ¿Cuánto puede ser la multa de eso? También va a depender de cómo esté estructurada la inversión. Si está a nivel personal, la multa a nivel personal se calcula a un 5% mensual sobre el monto de impuestos que tocaba pagar sobre esas ganancias que está reportando hasta un máximo de un 25% anual. O sea que si la persona dio pérdida, no va a pagar penalidades por declarar tarde y si dio ganancias, es hasta un 25% de esa ganancia que está reportando. A nivel de un partnership, la multa se calcula por mes por socio. Son $210 por mes por socio que se paga de multa cuando estamos hablando de un partnership.
O sea que si es una LLC con 3 socios, son $630 mensuales por el número de meses que se esté tarde. La multa de la corporación a nivel federal es un 5% mensual hasta un máximo de un 25%, y a nivel estatal es un mínimo de $300, y en este momento no tengo fresco y no quiero dar la información equivocada, pero también se calcula en base al impuesto que tocaba pagar. Y va más allá que esto, pero creo que ahí más o menos tocamos ese tema por encima. O Claro sea, que sí. el declarar tarde es delicado, es delicado. Y hay planillas que, por ejemplo, si se invierte a través de una corporación y los dueños a más de un 25% no son residentes fiscales americanos y existieron transacciones con entes relacionados durante el año, hay una planilla que es súper delicada, que es la 5472, en la que se tiene que reportar esas transacciones con entes relacionados, que si no se hace, la penalidad, por ejemplo, son $25,000. Y como esa hay muchas. Entonces, lo más importante es asesorarse bien y buscarse un contador Que lleve las cosas al día. que sí, no solo que lleve las cosas al día, sino que esté pendiente de sus clientes, pues, y presione y apure, y le haga entender al cliente la importancia, que quizás en muchas ocasiones nosotros, como hacemos esto a diario, eh, podemos en algún momento pues acostumbrarnos a todo este tema, eh, y entonces claro, quizás obviamos o no le damos la importancia necesaria a lo que es declarar a tiempo. Sí. El señor Gustavo pregunta, ¿la corporación tiene alguna ventaja sobre la LLC? Todo es una balanza, todo es una balanza, señor Gustavo, y para que entienda, ¿no? Y lo ponga en perspectiva, voy a compartir mi pantalla nuevamente y voy a hacer un caso hipotético en el que acá los dueños de la LLC tienen otras inversiones inmobiliarias, reciben salarios, reciben compensación de servicios profesionales, tienen inversiones en la bolsa, y ya estas personas tienen en su declaración de impuestos personal $500,000 de ganancia cada uno. ¿Verdad? Que con sus $500,000 de ganancia regularmente paga un impuesto aproximado de un 29% en base a la utilidad fiscal. Esta persona ella actualmente está pagando un 30% sobre sus ganancias. Si nosotros agregamos a estas ganancias lo que sería la utilidad fiscal del ingreso percibido por el arrendamiento de este inmueble, eso haría que esta persona pague un impuesto adicional de $304,000. Y cuando lo calculamos porcentualmente, en base a lo que es esta misma utilidad fiscal que habíamos calculado anteriormente, fíjense que es un 35%. Entonces, cuando la declaración de impuestos personal está cargada, en vez de pagar un 35% por acá,
quizás hace más sentido pagar un 21 y no pagar el impuesto sobre el dividendo hasta el momento en el que se distribuya, y el hecho de diferir el pago del impuesto sobre la renta representa cierto ahorro porque el dinero tiene un valor en el tiempo y ese dinero en la cuenta bancaria de uno produce más que en la cuenta bancaria del IRS. Entonces, este es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo es si de repente la persona tiene que reportar las ganancias en su país de residencia fiscal que declara acá en los Estados Unidos a nivel personal, pero no tiene que declarar las ganancias a nivel corporativo, sino hasta el momento en el que se distribuyan los dividendos, comienza a hacer más sentido la corporación. Por eso comenté que el común denominador es la LLC como partnership, pero no necesariamente eso quiere decir de que todos nuestros clientes decidan estructurar su inversión de esa manera, porque hay otras cartas en el asunto que hay que contemplar, y por eso un 75% de las personas deciden continuar con la figura del partnership y otro 25% pues buscan figuras un poquito distintas o más avanzadas, ya sea por el impuesto por sucesión, por lo que acabamos de conversar ahora, por el no reportar, no existir la responsabilidad de reportar esas ganancias de su país de residencia fiscal, entre otras cosas. No sé si pude responder la pregunta o quizá lo hice de una manera un poquito más complicada. Neymar, estás en mute. Se entendió, Mauro. Vamos a ir avanzando con las preguntas porque nos quedan bastantes preguntas y ya el tiempo se nos quedó chiquito. La parte de, hay una persona que escribe, dice, no me quedó claro, ¿puede formar una LLC con dos socios y tributar como una corporación? O sea, ¿cómo es que una LLC tributa como corporación? Sí se puede, sí se puede. La LLC puede tomar una elección especial para presentar sus declaraciones de impuestos exactamente de la misma manera en la que lo hace una corporación. ¿Ok? Y entonces, en ese caso, una LLC unipersonal no está sujeta a la retención de FERPTA porque a fines impositivos es una corporación. Y para hacer eso hay que tomar una elección especial, presentar una planilla ante el IRS y que el IRS la apruebe. Pero efectivamente sí puede pasar. Una LLC con 1, 2, 3, 100 miembros puede tomar la elección para tributar como una corporación. Que la única diferencia es a fines legales cómo la compañía está registrada en comparación a una compañía que se registra como una corp, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser Neymar Real Estate LLC, que toma la elección especial de tributar como una corp, y puede ser Neymar Real Estate Inc. o Corp o Incorporated, que automáticamente tributa como una corporación C, y ambas dos estructuras, LLC y corporación, van a presentar exactamente las mismas declaraciones de impuestos. Esa es una pregunta muy buena. Perfecto, Mauro. Por aquí me van a preguntar sobre los costos. Dice, ¿cuáles son tus costos? Pregunta el señor Alex Berrezuela. Me imagino que, ok, ¿cuál sería el costo entonces de la apertura de la compañía y obviamente lo que cobrarías entonces por la contabilidad? Sí, el registro de la compañía, nosotros lo cobramos en $750 en el estado de Florida. Llámese corporación o LLC, es el mismo monto bajo ambas dos estructuras. El mantenimiento de la compañía anual va a depender muchísimo de cómo esa compañía esté estructurada, porque, por ejemplo, una LLC con un solo miembro solamente tiene que hacer contabilidad, presentar la declaración de impuestos personal y la 5472. Una LLC multipersonal tiene que hacer la contabilidad, presentar la declaración de impuestos por sociedad y la declaración de impuestos de cada uno de los socios. Una LLC como corporación, hay que hacer contabilidad, declaración de impuestos federal de la corporación, estatal de la corporación y posiblemente aplique la 5472. Para que tengan una idea de la diferencia de invertir a nivel personal y a nivel de compañía, a nivel personal, basado en los precios que nosotros manejamos en nuestra firma, calcula que está en el rango de los $550, lo que es el cumplimiento de las responsabilidades fiscales anualmente.
A nivel de una compañía, regularmente está en el rango de los $1.400 anualmente, más o menos $300. Porque evidentemente si me llega un cliente con un partnership y ese partnership tiene 8 socios, yo tengo que hacer la declaración de impuestos personal de cada uno de esos 8 socios y le va a disparar el costo para arriba. Perfecto. Mauro, por aquí tengo otra pregunta que dice, el señor Diego pregunta, ¿los intereses no son deducidos como gastos? Sí lo son. Ok, ¿los gastos de viaje son deducibles de todos modos o solo cuando es una LLC? El gasto de viaje es deducible si cumple con las 3 características que comentamos ahora: razonable, asociado y habitual. Es deducible bajo la LLC a nivel personal o a nivel corporativo. Ahora bien, la persona no puede pretender deducir como gasto de viaje en alguna actividad de negocio un crucero para las Bahamas, las entradas a los parques de Disney, un boleto aéreo para Francia a conocer a la Torre Eiffel, porque difícilmente eso se asocia a una actividad de negocio inmobiliaria en los Estados Unidos. Claro. ¿Okay? Pero sí, el requerimiento es el mismo a nivel personal, a nivel de una LLC, a nivel corporativo. Perfecto. Mauro, aquí preguntan, ¿cuántos socios es lo mínimo para formar una LLC? Y también preguntan que si un niño de 16 años puede ser socio de la empresa. El mínimo es 1, el máximo no tiene límites y el niño sí puede ser socio de la compañía. Regularmente se limitan los poderes de voto de ese niño en la compañía para que de repente, si el niño creció y resulta que se casó con una nuera que hay alguna tuerquita que no está bien apretada, eh, se limita el poder de voto, ¿no? Para tomar las decisiones en la compañía, pero sí puede ser socio en la compañía, por más Perfecto. que sea menor de edad. La señora Mónica Lourdes de León pregunta, ¿una LLC puede tomar un crédito en los Estados Unidos para comprar una propiedad? Mónica, normalmente aquí la parte del financiamiento lo toman a título personal, es decir, vas a sacar tú el préstamo, pero la compañía, pero la casa va a estar registrada o las escrituras van a salir a título de esa compañía que tú vayas a abrir. Entonces, el préstamo se hace a ti, título personal, la casa le pertenece a una compañía que tú eres la dueña. La parte de los seguros de una propiedad, si compras con financiamiento, el seguro de la propiedad como tal es obligatorio. Y obviamente los otros seguros que tú le quieras colocar ya son opcionales. Si compras con efectivo, no, ninguno es obligatorio. La señora Pilar pregunta, yo voy a pedir crédito a título personal, requiero una cuenta bancaria para la LLC. Correcto, Pilar. Tienes que venir para acá, aperturar la cuenta. Puedes aperturar la cuenta a título personal y puedes también aperturar la cuenta de la compañía. Me interesa el tema de créditos. Habrá un webinar sobre eso. Sole, ya tuvimos ese webinar en la parte del financiamiento. Vamos a tener otro el día 15 de marzo, si no estoy mal. De todas maneras, en mi canal de YouTube pueden conseguir el video del webinar de FIRTOP y el video que habla sobre financiamiento. Mi asistente ha estado compartiendo con ustedes los links donde me pueden conseguir y ahí está el link de YouTube donde pueden conseguir todos los videos anteriores. Si no hay ganancias, la señora Lucía Soto pregunta, si no hay ganancias, ¿hay que declarar en cero o no se declara? Ok, a ver. Ok, sí hay que declarar si hay pérdida o si hay ganancia. O sea, la respuesta es más complicada, ¿no? Y eso va a depender de cómo se estructura la inversión. La corporación declara sí o sí. El partnership no tiene que declarar si no percibe ingresos efectivamente conectados con un negocio americano o no hay una pérdida que quiera reconocer a nivel impositivo, y a nivel personal no hay que declarar
si no hay ganancias, siempre y cuando se haya tomado la elección de conectar efectivamente la actividad del arrendamiento del inmueble con los Estados Unidos. Entonces, por lo general, regularmente se recomienda declarar, porque así exista una pérdida, la pérdida que se reconoce en este año, para poder acumularla y cruzarla en años siguientes contra alguna ganancia, hay que presentar la declaración de impuestos. Entonces, ejemplo, supongamos que este año se pierden $10,000 y el año que viene se ganan 20,000. Este año declaramos, reconocemos la pérdida, esa pérdida de $10,000 se acumula 20 años hacia adelante. El siguiente año que se ganaron $20,000, esa pérdida de los 10,000 se va a cruzar contra los 20 que estamos ganando y se va a pagar impuestos en base a 10 solamente, y eso va a representar un ahorro. Entonces, yo particularmente como contador, soy partidario de que para mantener todo cuadradito y todo al día y todo bien hecho, es mejor declarar bajo todos estos escenarios. Perfecto. Entonces, ya las otras preguntas que nos han hecho ya las hemos respondido. Ya para las personas que quieran tener una cita personalizada, bien sea con Mauro o conmigo, por aquí les estoy dejando mi número de teléfono para que me escriban por WhatsApp. Es la mejor manera de que me contacten. Para las personas que están anotando, sería +1-929-363-5683. Sé que muchos de ustedes ya tienen mi contacto por WhatsApp. Si me quieren contactar por correo, pues respondan al correo que les llegó informándoles sobre este webinar. Los recordatorios que les hemos enviado pueden responder automáticamente allí, o pueden copiarlo, neymarcarrero@gmail.com. También me pueden conseguir en Facebook y en Instagram, pero lo más recomendable es que vean y que me sigan en YouTube, que se suscriban, que vean los videos. Ahí compartimos muchísima información de webinars que se hacen como estos, donde compartimos la mayor información y la información más importante y relevante para ustedes como clientes extranjeros, para que puedan tomar la mejor decisión al momento de invertir. Y obviamente estamos aquí dispuestos a ayudarlos en todo el proceso, en la búsqueda de la propiedad, la parte impositiva, la parte del financiamiento. Tenemos un equipo que los puede ayudar. Contáctenme, escríbanme por WhatsApp: mira, Neymar, estoy interesada, vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer una cita personalizada, y obviamente los asesoro en lo que sería todo el proceso. Vamos a responder aquí la última pregunta, Mauro. La señora Juana pregunta: si se pone varios inmuebles en una LLC, posteriormente se puede pasar un inmueble a una LLC existente a una nueva. Sí, definitivamente. Regularmente lo que se hace es que se maneja el traspaso del inmueble a través de un cierre informal, que se conoce comúnmente como un quitclaim deed, en el que la parte que está recibiendo el inmueble de la parte que está entregando el inmueble asume el mismo título que tiene la compañía que está entregando el inmueble. Entonces, es la manera realmente más económica de hacerlo. Y cuando el inmueble está a nivel de una persona, si quiere contribuirle a la compañía, es un poquito más complicado, porque ese traspaso del inmueble de nombre de una persona a nombre de una persona no residente fiscal para una compañía, es una transacción que está sujeta a FERPTA y les va a salir más costoso todo el traspaso. Pero sí, si el inmueble está a título de una LLC y la persona toma la compañía, decide diversificar sus inversiones a través de diferentes compañías, lo puede transferir perfectamente de una compañía a otra, y hay que ver el manejo contable que se le da, bien sea una venta, una distribución por una parte y contribución por la otra parte, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, y ya eso pues hay que manejarlo en ese momento. Pero sí se puede, y es algo común.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy. Sé que el día de hoy estuvo un poquito más extenso, pero bueno, el tema es bastante importante, de que ustedes lo conozcan, de realmente hagan las cosas bien y que no se lamenten el día de mañana. Los esperamos, contáctenos, estamos siempre disponibles para ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Me pueden escribir por WhatsApp, ya saben, me pueden escribir por correo electrónico y con mucho gusto hacemos una asesoría personalizada y los guiamos a hacer la mejor inversión. Estén muy bien, feliz noche, gracias Mauro como siempre, gracias a todos, feliz noche, hasta luego. Hasta luego.